Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo rellenar la declaración de impuestos en España, así que para los que no seáis residentes en España, pues este vídeo no es interesante y es mejor que vayáis a ver cualquier otro vídeo del canal. Vamos a ver cómo rellenar las casillas principales relacionadas con el tema de las acciones de la declaración del IRPF de 2021, que es la que se hace ahora en abril y junio de 2022. Y vais a ver cómo es fácil. Empezamos con la pantalla de los rendimientos del capital mobiliario. Estos son los dividendos, los intereses de las cuentas, de los depósitos y cosas parecidas. En la casilla 027 tenéis que poner los intereses que hayáis cobrado de cuentas remuneradas, depósitos y cosas parecidas. Que ahora son pocos porque los tipos son casi cero, pero bueno, lo que tengáis, por poco que sea, se pone en la 027. En la casilla 029 se ponen los dividendos y también los derechos que se venden a las empresas al precio fijo que marcan las empresas en los dividendos flexibles. Vamos a ver el ejemplo suponiendo que cobramos 500 euros de empresas españolas, 500 euros de empresas de Estados Unidos y 500 euros de empresas alemanas. Las retenciones que nos hacen son estas. Si no sabéis por qué nos hacen justo estas retenciones en cada país, lo explico en este vídeo que dejo por aquí. En la casilla 029 tenemos que poner el total de dividendos brutos cobrados, que son 1.500 euros, y el total de retenciones hechas en España, que son 246 euros con 5 céntimos. Y aquí también ponéis todos los gastos de administración y custodia y otros parecidos que hayáis tenido en el broker y os pongo 20 euros de gastos para que veáis dónde se pone. Las comisiones de compra y venta de las acciones no van aquí, sino en otra casilla que ahora veremos. Las retenciones que nos han hecho en Estados Unidos y en Alemania tampoco se ponen aquí. Luego veremos dónde se ponen. Si habéis vendido títulos de renta fija, como bonos y similares, pues eso va en la 031. Lo que se haya cobrado por seguros de vida va en la 032 y las rentas vitalicias van en la 033. Y con esto acabamos la parte de las rentas, que son los dividendos, intereses y todo lo demás que hemos visto. Las ventas de fondos de inversión se ponen en la casilla 311. Aquí os he puesto el ejemplo de un fondo en el que invertimos 1.000 euros, lo vendimos por 1.100 y nos han retenido 19 euros. Si al vender un fondo con pérdidas no habéis respetado las reglas de los 2 meses, pues aquí tenéis también la casilla de no imputación de pérdidas por recompra de valores homogéneos que tenéis que marcar. Y si alguno de los fondos lo comprasteis antes del 31 de diciembre de 1994, tenéis derecho a coeficientes reductores y ahí tenéis el enlace en el que tenéis que pinchar. Las ventas de acciones van en la casilla 328. Aquí en el ejemplo he puesto el caso de unas acciones de Amadeus que compramos por 1.010 euros y las vendimos por 1.490. Y he puesto estas cifras para que se vea más claro dónde se ponen las comisiones de compra y de venta de acciones. Es decir, compramos 100 acciones a 10 euros, las vendimos a 15 euros. La comisión de venta fueron 10 euros y la de compra otros 10 euros. Y las cuentas exactas las pongo en la pantalla. Si tenéis muchas operaciones de venta, pues las podéis agrupar todas ellas en una casilla y en la casilla ponéis pues operaciones del broker X, por ejemplo. Y si habéis hecho una venta de acciones con pérdidas y sin respetar la regla de los 2 meses, pues aquí es donde tenéis que marcar la casilla de no imputación de pérdidas por recompra de valores homogéneos. Para que esas pérdidas pues queden bloqueadas, porque sí que hay que declararlas, pero hay que decir que no las podéis compensar este año y quedarán bloqueadas hasta que las vendéis respetando la regla de los 2 meses. Y para hacer esto no hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo para desbloquear las pérdidas y compensarlas. Una vez que las desbloqueáis, pues son los 4 años de siempre. Si alguna acción que vendéis fue comprada antes del 31 de diciembre del 1994, pues tenéis derecho a coeficientes reductores y ahí veis el enlace. Las ventas a mercado de los derechos en los dividendos flexibles o en cualquier ampliación de capital, pues se ponen en la casilla 343 y os he puesto el caso, el ejemplo, de que en un dividendo flexible de Iberdrola vendimos derechos por 100 euros, pagamos una comisión de 2 euros y nos retuvieron el 19% de los 98 euros netos. Si en un dividendo flexible los derechos se los vendéis a la empresa al precio que marca la empresa, pues entonces eso va en la 0,29 como vimos antes. Las operaciones con derivados, opciones, futuros, CFDs, lo que sea, pues se pone en la casilla 1626 marcando el tipo 5 en la casilla otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, que os sale al pinchar en la casilla 1626. Y luego en la 1631 ponéis el importe de compra y el de venta. En los derivados se hacen muchas operaciones y no hay un importe de compra y de venta muy claro muchas veces. Entonces, lo que importa es que pongáis un importe de compra y de venta
que represente lo que realmente habéis ganado o perdido con todas esas operaciones. Ahora vamos a ver la compensación de pérdidas de años anteriores. En las casillas 439 a 442 ponemos las pérdidas de 2017 a 2020 que aún estén pendientes de compensar y que compensemos con las ganancias que hayamos tenido en 2021. En la pantalla veis que las ganancias de 2021 son 678 euros porque hemos tenido estas tres ventas todas con ganancias. Y en las casillas 449 a 452 compensamos las pérdidas de 2017 a 2020 con los dividendos que hayamos cobrado en 2021. En la pantalla veis que las rentas de 2021 son 1.480 euros porque cobramos 1.500 euros de dividendo y pagamos 20 comisiones al broker de comisiones. Y si en años anteriores tuvisteis pérdidas que no pudisteis compensar porque en ese momento no respetasteis la regla de los 2 meses, pero en 2021 ya habéis vendido esas acciones respetando la regla de los 2 meses, pues entonces esas pérdidas, para compensarlas ahora en 2021, las ponéis en la casilla 395. Las retenciones a los dividendos que nos han hecho en Estados Unidos y en Alemania las ponemos en la casilla 588. En esta casilla ponemos el dividendo bruto que hemos cobrado de esas acciones y la retención que nos han hecho fuera de España con el límite del 15% por cada dividendo. Recordad que en Estados Unidos nos habían retenido 75 euros, que es justo el 15%. Así que por las acciones de Estados Unidos, aquí ponemos esos 75 euros. En Alemania nos retienen más, el 26%. Así que en nuestro ejemplo, de los 500 euros nos retuvieron 130. Aquí podemos poner 75 y los otros 55 euros ya veremos cómo se los pedimos a Alemania. Así que en esta casilla podemos poner los 75 euros que nos retuvieron en Estados Unidos y 75 euros de los retenidos en Alemania, que suman en los 150 euros que veis aquí. Estos 150 euros os los devolverán total o parcialmente dependiendo del resto de datos de vuestra declaración. En la mayoría de los casos os los devolverán totalmente y esto se hace tan fácil como que ese importe ya está incluido en el resultado de la declaración. Por ejemplo, imaginad que si no rellenáis esa casilla pagáis 400 euros. Pues al rellenarla os devuelven 250 euros. Y ahora imaginad que si no rellenáis esa casilla os devuelven 200 euros. Pues al rellenarla os devuelven 350 euros. Los otros 55 euros que nos han retenido en Alemania hay que pedírselos directamente a Alemania con el trámite que explico o explicamos todos en este hilo del foro que os dejo por aquí. Y dejo también el hilo equivalente para las acciones francesas. En las francesas recordad que si las compráis directamente a la empresa ya solo retienen el 12,8% y no hay que pedir nada a Francia directamente. Si como resultado de esta declaración os quedan pérdidas pendientes de compensar en los 4 siguientes años, pues esas cifras os aparecen en la casilla 1258, en la casilla 1258 y siguientes. Y ya por último en esta pantalla, como el año pasado os puse, veis lo que pagáis realmente a Hacienda, que es la suma de las casillas 570 y 571. La casilla famosa es la 695, es de la que todo el mundo habla, diciendo que si les sale a pagar o a devolver. Pero eso no es importante. Lo de menos es si tenemos que pagar un poco más de lo que hayamos pagado o nos devuelven un poco de todo lo que hemos pagado. Lo importante es todo lo que hemos pagado, que es la suma de 570 y 571. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.